¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy jueves, ya estamos a jueves hoy y bueno, pues algunos dicen que ya cerca del fin de semana, ya los más optimistas siempre tratamos de aprovechar este tiempo. Y bueno, pues precisamente y aprovechando este tiempo yo quiero mandar un saludo a todos los amigos que nos acompañan y han sido fieles con nosotros y nos han acompañado o nos acompañan en las redes sociales, a través de los grupos donde se comparten estos contenidos. Yo lo sé. Desde aquí les mando un saludo, el Ministerio de Palabra Viva, al cual pues tengo el privilegio de estar en él y bueno, pues de poder compartir también este espacio, estos contenidos con ustedes, poder llegar y aportar algo, tratar de aportar algo. Créanme que lo hacemos con esa experiencia, con ese deseo ferviente de aportar siempre algo, siempre sumar a la vida de ustedes con estas reflexiones, con estos temas que deseo de veras que sean de utilidad. Hemos estado hablando de temas muy interesantes y yo diría temas muy, muy fuertes a veces, creo yo, cabría la expresión, porque hemos hablado de situaciones que se describen en la experiencia bíblica, porque a veces pensamos que la Biblia solo dice cosas buenas o narra historias, pues así sin mayor pues simplemente sin mayor interés, que es un libro de historia, y no es así, es un libro de principios. Y en estos principios también fíjense que existen experiencias que son transmitidas en este libro, pero que tenemos que leerlas y entenderlas. Tal vez el lenguaje, las traducciones a veces no nos permiten, o a veces el lenguaje que se utilizó en su escritura no nos permite a nosotros los hispanoparlantes entender la dimensión de lo que se está hablando. Se hablan de todos los temas, créamelo, de todos los temas. Si usted quiere hablar quiere que hablemos de infidelidad, la Biblia, la experiencia bíblica habla de infidelidad, de hombres y mujeres que fueron infieles, y a sus esposas me refiero, o perversiones que hubo en la práctica de las personas, distorsiones, que precisamente hoy estaremos hablando de algunas, ayer hablamos de situaciones que el apóstol Pablo señalaba y que si las tenemos que leer con cuidado, o sea, las tenemos que ver, habla de una situación muy de inmoralidad. Un hombre, un hijo que se vive, ya no dice, no creo que estuviera casado, pero que vivía con la madrastra, así que usted se imagina, la segunda esposa del padre. ¿Por qué era segunda esposa? No lo sé. Si fue por viudez o pues simplemente porque dejó a la primera esposa, la mamá de este muchacho, de este hombre, que posteriormente se junta o tiene intimidad con la madrastra. O sea, vaya usted, y de ahí lo que le sigue, ¿no? Entonces había cosas muy vergonzosas, cosas que había que señalar, y esto no es por exhibir vergüenzas, sino simplemente es por el hecho de que nos está mostrando cómo somos los seres humanos, cómo llegamos a ser y qué debemos hacer para corregir, para caminar bien, cómo nos podemos distorsionar y cómo puede suceder esto, pero también qué debemos hacer y cómo debemos de actuar frente a estas situaciones, cómo vamos a actuar. Y bueno, pues precisamente hablando de situaciones complicadas, en la iglesia de Corintio, que es donde hemos lo que estamos tomando estos temas, la primera carta a los Corintios que escribe Pablo a esta comunidad, su capítulo 6 del versículo 1 al 11, precisamente habla de estos diferendos que había entre las personas que conformaban esta congregación, y que de una manera habían hecho partidos. Todo empezó por rivalidades. Esas rivalidades escalaron y ya empezaron a formarse grupos. Estos grupos entonces ya se polarizaron aún más, y a unos hacían una cosa, otros hacían otra. De ahí esto derivó en un descuido en la forma de vivir en la iglesia. Y ese descuido consistió en que se empezaron a hacer cosas, prácticas inmorales, como lo que les planteaba hace un momento, que entran a la vida de la iglesia y todos los demás, por no causar problemas o no tener problemas, no decían nada, pero sabían que estaban haciendo eso. Entonces sabían que había inmoralidad, pero pues preferían mejor quedarse callados, que pues total, en boca callada no entran moscas, como decimos en México, y no hay problema. Todo esto
este silencio se vuelve complicidad. Porque entonces otros que ven esto, pues dicen, pues si ahí se hace esto, pues ¿cuál es el problema? Digo, si este señor, porque da la impresión de que estas personas que tenían esas conductas inmorales eran líderes, eran personas conocidas en su congregación, o allí mismo, y allí estaban. Entonces esto va distorsionando, empobreciendo las virtudes de la vida de la iglesia, a grado tal de que ya las contiendas y los pleitos pues ya eran cosa cotidiana, ya eran cosa de todos los días. Y estos pleitos, como evidentemente van escalando, llegan al punto en el que ya no los pueden ni siquiera resolver ellos mismos, ni sus líderes, ni sus pastores que están tan corrompidos ahora, se han hecho cómplices de ello. A lo mejor había personas buenas, pero que por su silencio se habían hecho cómplices. Ahora ya no pueden resolver nada. ¿Y qué creen que hacen? Pues tienen que recurrir a los jueces de la ciudad para que resuelvan. Y aquí es donde Pablo, con mucho dolor en su corazón, les señala cómo es posible que ustedes no sean capaces de resolver sus asuntos y tengan que recurrir a jueces de la ciudad para que les resuelvan sus asuntos. Dice, Pablo reprende a la iglesia por haber llevado a juicio asuntos entre creyentes. No está bien que los fieles que han de juzgar al mundo presenten acusaciones delante de jueces sin temor de Dios. O sea, se refiere a que estos asuntos que debieron haber sido resueltos en el seno de la iglesia los sacas, como decimos en casa, que un asunto triste o que se debería de resolver en casa, no lo puedes resolver, tienes que irlo a exhibir delante de un juez, porque tú no puedes resolverlo en tu casa. Entonces Pablo les dice, ¿cómo es posible que tú no puedas resolver todos los asuntos en tu casa, en el seno de tu casa? Es mejor que tú los resuelvas allí, es mejor que guardes silencio. Dice, no que guardes silencio, perdón, corrijo. Que guardes y que entre la congregación, que ustedes sean personas justas e incluso sean más tolerantes y puedan sobrellevar y resolver estas inconformidades que se han dado entre ustedes. Cuando alguno de ustedes, en el versículo primero dice así, cuando alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué van a pedir justicia a los jueces paganos? Dice, en vez de pedirla al pueblo santo. ¿Por qué no se la resuelven entre ustedes como un pueblo santo que son? Dice, ¿acaso no saben ustedes que el pueblo santo ha de juzgar al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no son capaces entonces de juzgar estos asuntos tan pequeños? Se preguntaba Pablo, ¿no lo pueden resolver? Es triste y lamentable esta condición. Es como dirían, estamos en una comunidad de médicos y ninguno puede resolver la enfermedad, la gripa del otro, porque están tan enfrascados en sus diferendos que pierden toda el enfoque y la capacidad de poder resolver. Así, versículo 4. Así que ustedes tienen pleitos por asuntos de la vida diaria. ¿Por qué ponen por jueces a los que nada significan para ellos la iglesia? Y esto lo hemos visto, yo le digo así, se los digo con mucha tristeza también, porque sí, en nuestro tiempo pasa, congregaciones importantes que han tenido que resolver asuntos diferendos que tenían con los jueces, han tenido que llevar el asunto a las autoridades competentes, porque en la iglesia no los pudieron resolver, porque no fuimos capaces o no fueron capaces de resolverlo. Y esto es algo lamentable, tremendamente lamentable, y de lo cual Pablo señala con tristeza. Dice en versículo 9, dice, ¿no saben ustedes que los que cometen injusticia no tendrían parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, a la idolatría, ni a los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Todas esas distorsiones o esas circunstancias señala Pablo, situaciones que hoy por hoy las vemos. Y cuando yo me refiero, fíjense, interesante es mencionar esto, que cuando se refiere a estas condiciones de pecado que se estaban viviendo, no está diciendo que estos que cometen estos pecados no sean, como lo decía ayer, no sean atendidos, no sean ministrados. Pero si en la iglesia estamos tan distraídos, porque bien dice, no nos dejemos engañar. El engañador es astuto y engaña
inconforma internamente para que nuestras discusiones o nuestros pequeños diferendos se vuelvan mayúsculos y no seamos capaces de atender a nadie que tenga esta condición. Como lo menciona Pablo, menciona idolatría, menciona como aquellos que cometen adulterio y que buscando solucionar, pues llegan a la iglesia y dicen, no, pues aquí está igual, o peor, dice, pues sigamos igual, dice, entonces no hay problema, no hay ninguna situación, no hay nada que resolver. Porque Pablo existe, los idólatras, los que cometen adulterio, los afeminados, los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Todas estas personas que cometían esto, necesitamos ser una comunidad que sea capaz de absorber a estas personas, de ofrecerles una restauración, unas opciones para mejores condiciones de vida a ellos o a ellas, quien sean. Pero no estar tan enfrascados en nuestros problemas que no seamos capaces de atenderlos e incluso que estas personas dominen la vida de la iglesia. Eso es incongruente. Sería como en una universidad donde llegan los que no son estudiantes, nunca han sido abogados, por ejemplo. Vamos a pensar en una facultad de Derecho, que no somos abogados y llegamos y causamos desorden en la escuela. Y luego resulta que ya somos los directivos de la facultad de Derecho, que no sabemos nada de Derecho, y ahí están estudiando los que saben Derecho. Imagínense qué podríamos enseñarle, o qué podría enseñarle a alguien que no sabe nada de eso. Bueno, pues Pablo es a lo que se refiere, no permitas eso, por favor, dice, pues no seas incongruente, es terriblemente penoso que esto esté sucediendo. Dice en el último versículo, en el 11, dice, y en esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron, refiriéndose a las condiciones de pecado, dice, y en esto antes algunos de ustedes, dice, que ustedes fueron así, pero ahora ya recibieron el baño de purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense que eso es bien interesante, porque a veces nada más nos quedamos con señalamos al pecado, la falla, la falta. Pero aquí se está refiriendo a personas que ya habían sido restauradas. Si ustedes llegaron así, ahora que son restaurados, pues deben de servir y ser un buen ejemplo para los demás. Y no perdernos en discusiones o en ser engañados, como decía el Pablo les escribe a esta comunidad. Y nos distraemos en minucias y dejamos la parte importante que tenemos por compromiso o como algo realmente relevante para la vida de la iglesia. Yo los invito, amigos, para que nosotros hagamos una reflexión importante aquí. Y esto no nada más lo dejemos en la esfera de la iglesia, llévalo a la esfera de tu familia también. Probablemente tienes muchas cosas que resolver allí y te estás distrayendo con cosas minucias y estás dejando lo importante para que lo estás dejando pasar y no lo estás resolviendo. Yo quiero que se queden con esto hoy en este tiempo con Dios. Vamos a seguir hablando de estos temas interesantes. Vamos a continuar. Mañana nos encontramos en el resumen desde el sábado, domingo hasta el viernes de mañana. Vamos a tenerlo en un solo bloque. Claro que va a ser más largo, pero por ahí voy a estar con ustedes en el tiempo con Dios. Pásenla bien. Buenas noches.